Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a la doctora María Antonieta Alcántara, gracias, a la doctora Yara Lara y al doctor García Arreola por la invitación. Bueno, qué mal que no esté lista la plática del doctor, pero qué bueno que me tocó a mí primero, porque a mí me toca hablarles un poquito de las definiciones y los tipos de craneoestenosis. Entonces, ahí me toca lo básico, después la doctora Erika nos va a dar el manejo anestésico y bueno, la sorpresa es lo que nos trajo el doctor Vladimir. Bueno, lo que puse como objetivos en esta plática fue la definición de craneoestenosis, los tipos de craneoestenosis, como les estaba comentando, y vamos a hablar un poquito de los síndromes más asociados a craneoestenosis y los síntomas y signos que pueden presentar nuestros pacientes. Como bien nos comentaba ya el doctor David García Arreola, la craneoestenosis es una anomalía congénita en la cual vamos a tener el cierre o la fusión prematura de una o varias suturas craneales. La incidencia, dependiendo de la bibliografía, la vamos a encontrar de 1 a 2,000 o a 1 a 3,000 recién nacidos vivos y el predominio es en el género masculino. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos la craneoestenosis que muchas veces no se diagnostica de manera oportuna, muchas veces se piensa, bueno, es que el papá tiene así su cabeza, o así es la familia, o es que siempre está acostadito, entonces retardamos el diagnóstico. Hay médicos que no dan el diagnóstico oportuno, pero es de mayor importancia hacer el diagnóstico, ya que esto se debe hacer una corrección en los primeros meses de vida. Se dice que a partir de los 5 meses de vida debemos hacer una corrección quirúrgica para evitar que este cierre de la bóveda craneana nos empiece a limitar el crecimiento del cerebro y nos provoque una lesión cerebral. Bueno, las suturas craneales son tejido mesenquimatoso remanente que se forma a la hora de que se está formando toda la bóveda craneana. Y tenemos que son suturas y este tejido se encuentra entre dos huesos, y tenemos que son fontanelas y se encuentra situado entre 3 o más huesos. ¿Cuál es la función de esto? Permitir el crecimiento adecuado de los huesos craneales y sobre todo permitir el paso del bebé, de la cabecita, por el canal del parto. Esta imagen nada más es para que vean que tenemos varias suturas, varias fontanelas. Las más importantes, como ya sabemos, son la anterior y la posterior. También está la antero y la posterolateral. Dependiendo de dónde se localizan, es su nombre, y tenemos también varias suturas. Aquí tenemos las más importantes. Al nacimiento el niño tiene el hueso frontal dividido en dos, como se ve aquí, y está dividido por lo que es la sutura metópica. Tenemos la sutura coronal posteriormente del lado derecho e izquierdo, la sutura sagital y la lambdoidea derecha e izquierda también. Esto es importante recordarlo porque es la forma en que va a ir tomando el cráneo si una de estas se cierra. Y es importante recordar que estas suturas y fontanelas se van encerrando a lo largo de la vida del pequeño, pero lo que más importante es que recordemos son la anterior y la posterior, que son las que normalmente palpamos. Y bueno, la fontanela anterior se va a cerrar de los 9 a los 18 meses de vida y la fontanela posterior de los 3 a los 6 meses. Ese es el cierre normal. Y bueno, tenemos los signos y síntomas. Esto es lo que normalmente vemos o como van a diagnosticarlo los papás. Tenemos alteraciones en el tamaño y forma del cráneo, en la base del cráneo, en la órbita, que ya nos empiezan a dar alteraciones importantes, sobre todo en la visión o a nivel dentario. Y bueno, esto no es nada más una alteración de forma y tamaño que nos dé alteraciones de tipo cosmético, sino que a la hora de que esto empieza a alterar el cráneo se cierra y sigue creciendo el cerebro, nos da alteraciones en el crecimiento cerebral, va a irlo limitando, lo que puede ocasionar aumento de la presión intracraneana, retraso, lesión cerebral con retraso del desarrollo psicomotor y bueno, otras alteraciones como iremos viendo, como son alteraciones visuales. Es importante recordar un poquito de la neurofisiología, como comentaba el doctor. El cráneo de un niño
tiene cierta adaptabilidad o cierta complianza. Sabemos bien, si es una bóveda craneal cerrada, que tiene 3 compartimentos y estos compartimentos tienen ciertas proporciones, como se ve aquí. Si alguno de estos se altera, ahí va a actuar la teoría o la hipótesis de Monroe-Kelly. ¿En qué caso se altera? En estos casos, edema, tumores, abscesos. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Tenemos los 3 compartimentos y si alguno de estos aumenta de tamaño de manera desproporcionada, de igual manera otro de los compartimentos tiene que disminuir en la misma proporción. Cuando tenemos los niños, los neonatos sobre todo, menores de 6 meses, al tener sus suturas y fontanelas abiertas, esto permite que haya un aumento de volumen y esta adaptabilidad hace que no aumente de tal manera la presión intracraneal si el aumento es gradual. Si el aumento es abrupto, se va a presentar la presión intracraneana elevada. En el caso de que ya tenemos la craneosinostosis, el cráneo está cerrado, entonces esta complianza va a estar disminuida y de manera más prematura se va a presentar un aumento de la presión intracraneana con la lesión cerebral. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el pequeño? Ya vamos a poder ver la fontanela abombada, el niño con somnolencia, irritabilidad. Podemos llegar a verlo que ya no quiere comer o que come y vómito, ya dan datos de cráneo hipertensivo. Podemos llegar a ver ya en las macrocefalias o con una presión intracraneal muy elevada, las venitas en el cuero cabelludo elevadas o como resaltadas. Y bueno, como ya vimos el aumento de ya en etapas más avanzadas, el aumento de la circunferencia de la cabecita, crisis convulsivas, ojos muy saltones o como con proptosis y bueno, lo que nos preocupa más que es el retraso del desarrollo. Estas son unas imágenes de 2 pequeños que tienen craneosinostosis de la sutura sagital, ahorita las vamos a ir viendo poco a poco, y bueno, un niño con una craneosinostosis sindromática. Muchas veces puede creerse que el niño tiene la cabecita normal, pero ya tenemos nosotros que ir identificando que no es así. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer en nuestra valoración es ver el tamaño de la cabecita, si va acorde, si es armonioso, simétrico y progresivo este crecimiento. Y siempre tenemos que tener ahí a la mano las percentilas por edades para ver si esta cabecita está dentro de lo normal. Y bueno, el diagnóstico, ya el gol estándar lo vamos a hacer por una tomografía, puede ser en 2D o 3D, como vamos a ver más adelante, para ya identificar esta craneosinostosis. Sin embargo, en una radiografía también podemos ver las suturas cerradas. La causa aún no se ha definido, se dice que es congénita y que es multifactorial. Y bueno, la forma simple o no sindromática es la forma más común. Así es como podemos dividir a nuestras craneosinostosis. Tenemos primarias y tenemos secundarias. Nos vamos a abocar a estas. De las primarias tenemos simples y complejas. Dentro de las simples, las no sindromáticas. Y dentro de las complejas podemos tener sindromáticas, como veremos más adelante, y no sindromáticas, las que son como la bicoronal o bilambdoidea. Y bueno, dependiendo de la sutura que esté afectada, como bien sabemos, es la forma que va a ir tomando el cráneo. Si tenemos alterada la sutura sagital, nos va a dar esta forma de escafocefalia con aumento del diámetro anteroposterior. Y así sucesivamente las vamos a ver a continuación. Bueno, esta es la imagen clara de un paciente con craneosinostosis de la sutura sagital. Como vemos, el diámetro anteroposterior se va a alargar. Vamos a tener una prominencia cefálica y una prominencia occipital y el diámetro biparietal se va a ver disminuido. Entonces la cabecita, como vimos en la foto anterior del niño, va a estar alargadita. Esta es la forma más frecuente de craneosinostosis simple, se presenta aproximadamente de un 40 a un 60%. En el género es más común el género masculino y en esta suele no presentar síntomas neurológicos, aunque no por eso debemos menospreciarla. Puede llegar a tenerlo. Y esta es
Esta foto está muy bonita porque vemos al pequeño en vista frontal, lateral y superior y cómo se ve en la tomografía en 3D. Entonces vemos aquí cómo la sutura sagital no está ya fusionada. Y bueno, yo nada más voy a tocar qué es lo que hacen los cirujanos para que tengamos una idea del manejo anestésico que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a hacer los cirujanos en este tipo de craneosinostosis? Van a hacer una cranectomía lineal o en banda, que es de aproximadamente 3 centímetros. Esta banda va a ir desde las suturas coronales hasta las suturas lambdoideas, un espacio de 3 centímetros, o pueden hacer... Bueno, esta es la de en banda, la posición del niño boca abajo, y aunque aparentemente sea una sola sutura, como podemos ver en la imagen, sí podemos tener un sangrado abundante dentro de la cirugía. Y esta es cómo manejan las escafocefalias en el Hospital Infantil de México. Normalmente ellos hacen esta, que es una piel de oso, como se ve en el dibujito aquí, un osito acostado arriba del cráneo, es la que ellos van a hacer. Bueno, la plagiocefalia, esta puede ser anterior o posterior. Si es anterior, afecta, como vimos, las suturas coronales, y si es posterior, la lambdoidea. Puede ser derecha o izquierda, o puede estar afectando las dos. En esta es muy importante hacer el diagnóstico y el tratamiento pues de manera prematura, precoz. ¿Por qué? Porque como vemos, este niño tiene afectado el lado izquierdo. El lado izquierdo no va a crecer, se va a quedar como abolladito, y el lado contralateral va a ser una prominencia, va a crecer de manera de que va a compensar el crecimiento que no se da del lado afectado. Y aquí podemos ver aquí en la tomografía que no se ve la sutura coronal, y bueno, ya aquí podemos tener alteraciones visuales. ¿Qué es lo que va a hacer el cirujano? Bueno, en esta ocasión tiene que hacer cranectomía en tira y avance frontoorbitario. Es importante que conozcamos la técnica que ellos van a utilizar, porque tenemos que tener mucho cuidado al cubrir los ojos y en la posición del pequeño, ¿no? Tenemos que ir adelantándonos a todo esto. Este es un niño que tiene igual la plagiocefalia, y las otras fotos son ya el niño operado, se ve bastante bien. Braquicefalia es cuando se van a cerrar las dos suturas coronales. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el cráneo no va a crecer en sentido antero-posterior y va a aumentar su diámetro biparietal. Entonces se ve como una bolita, pero la frente va a ser muy ancha y aplanada, y esta se asocia comúnmente a malformaciones congénitas y sindromáticas. Aquí tenemos cómo se va a ver el cráneo del pequeño. Y bueno, lo que va a hacer igualmente el cirujano son cranectomías en tiras y avances frontoorbitarios. Estas son un poquito una cirugía más grande, porque muchas veces va a tocar todo lo que es la órbita y corregir el hipertelorismo. En la trigonocefalia, esta es una fusión de la sutura metópica del frontal, como habíamos visto, y el niño va a tener una quilla o una frente muy puntiaguda en triángulo, y los ojos va a tener hipotelorismo. Aquí es como se ve el bebé con un piquito, y la tomografía en tercera dimensión con la sutura cerrada. Igual van a hacer cranectomía en tira y avance frontoorbitario. Y este paso que hacen los cirujanos es muy bonito ver cómo van rompiendo el huesito para rediseñar la carita del pequeño. La plagiocefalia posterior es la menos frecuente, más o menos de 1 a un 9%, es más común en el género masculino, y el lado derecho es el que se ve afectado en la mayoría de los casos. Es importante recordar el punto de asimetría facial, porque muchas veces se puede confundir. Hay que hacer el diagnóstico con la plagiocefalia de posición. Si es una plagiocefalia porque el niño está siempre acostado, no va a haber asimetría facial. Sin embargo, si ya hablamos de una craneosinostosis, inmediatamente, como vemos en esta foto, ya vamos a ver cambios en la asimetría facial del pequeño. Igual, el lado contralateral, o sea, en la frente del lado derecho, si está alterado el izquierdo, puede verse un aumento de volumen. Igual vamos a tener que realizar, o el cirujano va a hacer cranectomía en tiras, va a cortar en pedacitos lo que es el occipital, y así es más o menos como lo va a ir armando.
Y bueno, es importante recordar que no solo tenemos la opción del abordaje abierto. En nuestro hospital no hay, pero también existen hospitales, instituciones donde realizan un abordaje endoscópico. Lo que dice la literatura es que es mejor porque no vamos a tener que transfundir un volumen circundante sanguíneo pequeño y bueno, van a permanecer menos en terapia intensiva y en el hospital. Aquí lo único que no tenemos es alguna bibliografía que nos respalde como de qué tanta recidiva tiene si el paciente fue operado de manera endoscópica. Y bueno, los cascos que se pueden utilizar de manera temprana para remodelar el cráneo o después de una cirugía también para remodelar el cráneo. Y bueno, estos son los síndromes. Se han asociado aproximadamente 100 síndromes con craneoestenosis, pero los 6 más frecuentes son estos de los que vamos a hablar. El cruzón es el que está más asociado con craneoestenosis. Este es un síndrome que se definió o que se dio su definición por primera vez en 1912 por Octave Cruzon y él nos dice desde entonces que se va a afectar de manera la sutura coronal de manera bilateral y puede estar afectada también la sutura lambdoidea o la sagital ya en edades más avanzadas. Estos pequeños van a tener su craneoestenosis y van a cursar también con hipoplasia hemifacial. Esto nos va a dar hipertelorismo, proptosis y una obstrucción de la vía aérea. Pueden estar también con estrechez en las cuanas o atresia de cuanas. Los niños pueden tener ligero retraso del desarrollo psicomotor. Y bueno, en estos casos de los niños con cruzón llegan a cursar hasta en un 68% con aumento de la presión intracraneana. Es delicada es más delicada que otras craneoestenosis sindromáticas por el aumento de la presión intracraneana y porque llegan a presentar edema de papila en un 17% y atrofia del nervio óptico en un 3.4%. El síndrome de Apert fue descrito por el doctor Apert más o menos en 1906 y es también una acrocefalosindactilia que afecta igualmente la sutura coronal. Esta es su incidencia y si afecta las dos suturas coronales y lambdoideas nos puede producir lo que es turricefalia. También va a presentar hipoplasia hemifacial, hipertelorismo y en estos hay que recordar que podemos encontrar en el Apert paladar hendido y algunas cardiopatías. En el 10% de estos pacientes con Apert podemos encontrar estenosis pulmonar. Y bueno, tienen retraso del desarrollo psicomotor en un 45.5% y es importante que se trate de manera temprana porque ellos llegan a tener un IQ de 90 y puede ir bajando aproximadamente un 10% si esto no se trata. El síndrome de Pfeiffer fue descrito en 1964, afecta también la sutura coronal y sagital. Los niños también, como ven en la foto, pueden tener hipertelorismo, proptosis, apnea del sueño y algunos defectos cardíacos. Entonces, en el Apert y en el Pfeiffer es importante que siempre mandemos una valoración cardiológica. En el síndrome de Pfeiffer tenemos 3 tipos. El tipo 1 es la craneosinostosis clásica. En el tipo 2 va a tener cráneo en trébol, como vemos aquí, y en el tipo 3 va a tener la clásica con alteraciones mentales, como son estas. Hidrocefalia, puede presentar descenso de las amígdalas cerebelosas y anomalías en el retorno venoso por estrechez de los agujeros rasgados posteriores. Estos pacientes es muy común que tengan la presión intracraneal elevada. Muchas veces en estos pacientes, antes de hacer la craneosinostosis, tenemos que hacer algo paliativo como colocar una válvula porque la presión intracraneal está demasiado elevada. El síndrome de Carpenter, aquí es muy común que lleguen a presentar varias suturas cerradas y nos dé un cráneo turricéfalo. También podemos encontrar que tiene hipertelorismo y secundario a este cráneo se van a ver los pabellones con implantación baja, mandíbula pequeña y también podemos encontrar defectos cardíacos como CIA y CIB. Estos niños pueden ser obesos y esto también nos va a hacer que sea más difícil el acceso de la vía aérea.
y estos dos son los que menos llegamos a encontrar, el muenque y el Cetrechotzen. Estos, no tengo fotografía del muenque, esta fotito es del Chotzen, y también son acrocéfalos indactíleos. Se ven afectada la sutura coronal, pueden tener hipoplasia maxilar, hipertelorismo y paladar hendido, y es raro que tengan aumentada la presión intracraneal. Y bueno, ya por último, el cráneo en trébol, que puede presentarse en varios de estos síndromes. Y bueno, la forma la da porque se va estrechando la unión temporoparietal y frontoparietal, lo que hace que se vean abombaditos. Entonces ellos sí tienen un retraso del desarrollo psicomotor más avanzado y presión intracraneal muy elevada. Todo esto nos va a llevar a lo que es una valoración preanestésica adecuada. Tenemos que conocer bien lo que es la craneosinostosis, identificarla de manera pronta, saber qué tipo de craneosinostosis nos estamos enfrentando para que podamos ir planeando nuestro manejo anestésico y posición dentro de quirófano. Tenemos que saber si son sindromáticas o no, para saber si tenemos que pedirle alguna otra valoración, como la valoración cardiológica o para valorarnos la vía aérea si vamos a requerir intubación con fibrobroncoscopía. Podemos realizar potenciales evocados para ver cómo están los pequeños. Y bueno, es importante, esto ya lo va a manejar la doctora Erika, pero siempre saber que pueden llegar a sangrar hasta un volumen circulante, saber cuál es su volumen sangrado permisible y su volumen circulante para tenerlo disponible. Y bueno, nada más les quise poner aquí las estadísticas. En el Hospital Infantil de México aproximadamente se llegan a realizar 60 craneoplastías al año, dentro de las cuales del 80 al 90% se encuentran en el primer año de vida. Las podemos manejar o es común que las manejemos con anestesia general balanceada, bloqueo de scalp. Y bueno, esta es la incidencia que tenemos y estos son los síndromes más comunes que llegamos a tener en quirófano. La bibliografía dice que las craneosinostosis asociadas a síndromes se encuentran en un 10 a un 20% y en nuestro hospital se presentan en un 17%. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.